llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, Mili. Me encuentro muy bien. Espero que tú también te encuentres bien. Y antes que empecemos, quiero felicitarte por el nuevo programa que vas a tener en ABC Puerto Rico. Me parece que es un hito en la historia de la televisión y de los noticieros en Puerto Rico. Así que estoy bien contento y orgulloso por el talento que tienes y por las aportaciones que haces a nuestro país. Gracias, Rolando. De verdad que estoy muy contenta y voy a estar compartiendo labores con mi compañera Veronique Abreu y Liam Rodríguez. Con Liam había tenido la oportunidad de trabajar con ella allá en Univisión Puerto Rico, así que conectamos nuevamente y a echar el resto, como decimos por ahí. Así que muy contenta por esta nueva oportunidad. Licenciado, pues como parte de este segmento, yo estoy un poco preocupada porque hay un documento, y le voy a pedir al control si pueden poncharlo, el documento me preocupa y quiero que usted me lo explique porque usted es el que entiende estas cosas, y me levanta la pregunta si estamos buscando privatizar los peajes, los que quedan, que son públicos, ¿verdad? Y es porque hay un documento de un acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Carreteras. Si usted me pudiese explicar este documento en Arroyo Habichuela y qué implica esto para la ciudadanía. Sí, mira, en cuanto al gobierno central y algunas de las corporaciones públicas, se ha llevado a cabo en los últimos meses un proceso de mediación para tratar de llegar a un plan de ajuste de deuda que sea confirmable por la jueza Taylor Swain. Y este último acuerdo fue con las aseguradoras de bonos, que son estas compañías que son como compañías aseguradoras para que un bonista que tenga pérdida porque no le pagaron o le pagaron menos, pues recupere su inversión, pero ellas entonces se ponen en los zapatos del bonista y participan en los procesos de reestructuración. Y aquí Assured Guaranty y National Public Finance aparentemente han llegado a un acuerdo con la Junta a los fines de establecer términos de pago a unas reclamaciones que tienen que ver con la Autoridad de Carreteras, con el Centro de Convenciones, y algunos pleitos que estaban pendientes por unas transferencias económicas que se hicieron para tratar de paliar el problema de la deuda y que violaron los derechos de algunos acreedores. Y este acuerdo establecería que el pago de los bonos se garantizaría con los pagos que hacemos nosotros cuando vamos por los peajes en Puerto Rico, los que son públicos todavía. Pero además de decir que esa es la garantía de pago de estos bonistas, dicen algo peor y que para mí no tiene ningún sentido. Dicen que van a privatizar los peajes como una posible fuente de pago de estos acreedores. Y a mí me deja sorprendido porque eso no tiene ningún sentido, porque tú tienes al gobierno de Puerto Rico, quien es el que debe a esos bonistas y que tiene la fuente de ingreso de los peajes, y podría muy bien seguir cobrando los peajes y pagarle a los bonistas sin ningún tipo de intervención de un tercero o de descuento o de pago de honorarios o de ganancias. Pero si tú privatizas, tú le estás entregando ese activo a una entidad que tiene intereses de lucro, que quiere ganancias y va a cobrar de esos peajes sus ganancias. Entonces va a sobrar menos para el pueblo de Puerto Rico y también va a sobrar menos para esos acreedores. Así que veo esto como esta ansia que hay en la Junta de Control Fiscal de privatizar todos nuestros activos de una manera irracional, porque en el caso de los peajes es un ingreso seguro, que no hay ningún tipo de problema que se pueda utilizar para cumplir con estos compromisos. Pero si tú insertas un privatizador, lo que va a ocurrir es que hay menos dinero para el pueblo de Puerto Rico y va a aumentar la tarifa. Y eso es un problema bien serio, porque en Puerto Rico pues hay unas expectativas de que mejore el ambiente de hacer negocio, y es una de las políticas de la Junta. Por eso es que quieren eliminar muchos reglamentos, eliminar reglamentos sobre las construcciones en Puerto Rico, quieren eliminar las tarifas de los camioneros y asimismo quieren desregularlo todo. Pero con estas transacciones lo que hacen es aumentar los costos de operación en Puerto Rico, aumentar los costos de transportación, y para mí es un total absurdo. A mí me preocupa esto, pero quedándonos en el acuerdo de carretera,
este acuerdo donde se pone como pago de los bonos lo que se reciba por los ingresos de peajes y una garantía de posiblemente privatizar los peajes, ¿esto es final y firme o esto es algo que tal vez se les presenta? No, es una de las alternativas que tendría la Junta y que se plasmarían eventualmente en el plan de ajuste de deuda. El plan de ajuste de deuda se va a volver a enmendar y ellos tendrían que establecer todos los términos y condiciones para el cumplimiento. No hace falta privatizar, el ingreso está llegando, el ingreso se cobra automáticamente. Yo no sé si tú te acuerdas cuando se podía echar la pesetita, ¿verdad? Pero ahora eso es automático, eso no hay ningún tipo de riesgo de que no se cobre el peaje, de que se pierda el dinero. Así que me parece que el gobierno de Puerto Rico, que aunque tiene una participación limitada en este asunto del plan de ajuste de deuda, debe objetar que dentro de las condiciones que se pongan en ese plan se establezca que hay que privatizar los peajes porque no hace ningún sentido para el pueblo de Puerto Rico, y esos acuerdos de privatización normalmente son de muchos años, lo cual compromete a Puerto Rico a pagar tarifas altísimas para poderse transportar por esta isla. Fíjate que no hay casi alternativas, hay carreteras que son las únicas o que son las que permiten el tráfico más eficiente, más rápido, y meterle un costo adicional mediante un privatizador sería un asunto que afectaría la calidad de vida y la facilidad de hacer negocios aquí en Puerto Rico. Bueno, solamente analicemos el aumento de los peajes que tenemos que sufragar con Metropista. O sea, correcto. Esto fue un proceso, esto creo que a 40 años, o sea que esto va a ser aumento tras aumento, aumento tras aumento. Y a la verdad que uno dice, Dios mío, ya va a llegar un momento que vamos a tener que coger la 2 nuevamente. Sí, la Piquiña, Mili, imagínate los tipos de la Piquiña. Esa carretera espectacular, hermosa, pero que no es eficiente y uno tiene que transportarse rápidamente por el país a un costo razonable, porque a eso tú le sumas los costos de operación de los vehículos, la gasolina y todos los riesgos que hay en la carretera. Así que añadirle un costo adicional de peaje es realmente un atropello al pueblo de Puerto Rico. Así que esto tú me dices que aunque es una alternativa que se le presenta a la Junta de Control Fiscal, esto estaría lo más seguro agregándose al plan de ajuste de la deuda. Correcto, tiene que estar en el plan de ajuste de la deuda, pero lo que yo planteo es que no hace falta privatizar para que se garantice ese pago de los bonos con los peajes, porque lo que hay que hacer son los documentos apropiados y la jueza dictaría una sentencia de que una proporción de ese ingreso de peaje que recibe el gobierno pues se va a pagar, se va a utilizar para pagar a los bonistas. ¿Qué compone un privatizador en todo esto? Si el privatizador no va a hacer que se cobre más dinero, el dinero que se cobra depende del tráfico y para eso el privatizador no tiene nada que hacer para que aumente. Así que es realmente añadir una capa de cacería de rentas, como es el término que se utiliza ahora y que está bien de moda con el asunto de Luma, que va a hacer que una gente se enriquezca a costa del pueblo de Puerto Rico. Wow. Vamos a pasar el tema y yo espero, ¿verdad?, que esto no se viabilice. Pero Mili, el gobierno de Puerto Rico, AFAF, participa en estas negociaciones. O sea, no podemos ser ingenuos de que AFAF no está de acuerdo con eso. Se le debe exigir al gobernador que aclare a qué se refiere eso de la privatización de los peajes y que responda por el bienestar del pueblo de Puerto Rico y que impida que eso ocurra. El gobernador y la legislatura tienen mucho que decir en todo esto. Ellos podrían evitar esa privatización si no aplican o si no aprueban la legislación habilitadora del plan de ajuste de deuda. Así que ejerzan sus poderes, que ejerzan su mollero para que eso no se dé. Así que no es una cuestión de la Junta, es una cuestión también de que los líderes electos de Puerto Rico tienen mucho que decir y opinar sobre este tema. Bueno, pero el documento no lo elabora AFAF, si mi memoria no me falla. Sí, así es, por eso te digo que no es una cuestión de que es culpa de la Junta, es culpa de todos los participantes del proceso y estos incluyen al gobierno de Puerto Rico. De verdad que tenemos que estar bien pendientes porque ocurren estas cosas por debajo de la mesa y uno después se entera cuando ya nos quieren privatizar lo que queda de los peajes. Correcto. Vamos a hablar de otro tema que tengo aquí en agenda. Y la semana pasada, Nata Villaresco, directora ejecutiva
de la Junta de Contratistas le otorgó una entrevista al periódico El Nuevo Día y ella hablaba sobre que es inconstitucional enmendar el contrato de Luma, un discurso que he observado porque he leído otros artículos que el gobernador Pedro Pierluisi también está diciendo. Ahora, yo le pregunto a usted, que sabe de estos temas, ¿es realmente inconstitucional enmendar el contrato de Luma Energy? No, no es inconstitucional, Mili. La cláusula que protege del menoscabo de las obligaciones contractuales no se interpreta de manera literal ni es absoluta. Esa cláusula permite que el gobierno, si hay una situación que representa un interés importante para el gobierno, pueda menoscabar, enmendar, cancelar cualquier contrato siempre y cuando esto sea necesario y razonable. Y en ese sentido, cancelar el contrato de Luma es necesario y razonable porque se trata de un contrato leonino que afecta a los intereses de Puerto Rico, que afecta a nuestra seguridad energética y seguridad nacional, que implica desmantelar la autoridad, que va a aumentar el costo de la energía, que va a liquidar el sistema de retiro, que va a perjudicar los derechos adquiridos de los empleados. Este contrato es malísimo y el Estado, a base del poder de razón de Estado, puede modificar una obligación contractual. Esa expresión de la señora Natalia Yaresco es incorrecta en derecho y es irónica porque la Junta se ha pasado menoscabando las obligaciones contractuales, le ha limitado los derechos de los empleados, ha cancelado contratos de energía renovable, está renegociando todos los contratos con los acreedores del pueblo de Puerto Rico. O sea, el trabajo de la señora Yaresco es menoscabar las obligaciones contractuales y eso no viola la Constitución Federal. Así que están trayendo por los pelos un argumento en el cual lo hacen porque están desesperados y porque quieren desviar la atención y meterle miedo a la legislatura para que la legislatura no ejerza sus prerrogativas de protección del pueblo de Puerto Rico. La legislatura, teniendo un interés del gobierno importante, si actúa razonablemente y actúa por necesidad, puede cancelar ese contrato de Luma. El gobernador de Puerto Rico en su momento tendría que escoger o Luma, o está a favor de Luma, o está a favor del pueblo de Puerto Rico. Yo espero que él lo piense bien y que esté a favor del pueblo de Puerto Rico. Bueno, vamos a ver, también tengo entendido que el representante Raúl Torres va a estar llevando a cabo con un tipo de conferencia de manera virtual, creo que era a esta misma hora, en torno pues a este tema de Luma Energy. Así que vamos a ver qué ocurre ahí. Ahora, vamos a una parte, hay otro documento que hay un anuncio y control, esta es la foto del anuncio del gobierno, donde le está diciendo a los empleados que ¿verdad? Que el empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica que decida quedarse en el gobierno porque no quiere irse a laborar en Luma Energy, pues se está diciendo que no van a recibir sus aportaciones al sistema de retiro. Explíquenme un poco esto, porque entonces se está generando mucha confusión a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, mira, Mili, eso es bien desafortunado, porque se está dando una información que no es correcta, que puede afectar la decisión que tomen los empleados sobre si pasar a Luma y abandonar todos sus derechos y prerrogativas en la autoridad o quedarse en la autoridad. El documento que se publicó en las redes sociales de la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene el aval ni el consentimiento de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los Empleados. Es lo primero, se hizo sin el consentimiento. Sin embargo, trata sobre los derechos de los participantes, si se pasan a Luma, si se quedan en la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de generación o si van a pasar a otra agencia del gobierno de Puerto Rico. En ese caso, a la mano derecha abajo hay una nota que tiene un asterisco que dice que los que se queden en el gobierno de Puerto Rico, el gobierno no les va a hacer aportación patronal para el sistema de retiro, y eso es falso, porque la ley 120 establece que todo empleado que se quede en el gobierno, que haya sido empleado de la autoridad y se quede en el gobierno, va a tener todos sus derechos y prerrogativas y beneficios conforme al sistema de retiro de los empleados de la autoridad. Esa información es bien desafortunada porque aparenta, ¿verdad?, que quieren meterle miedo
a los empleados que no quieran irse con Luma y que pasen al gobierno, amenazando su sistema de retiro, sus aportaciones al sistema de retiro. Y yo quiero aclarar a todos y todas las personas que trabajan en la Autoridad de Energía Eléctrica actualmente y que estén en el proceso de decidir qué van a hacer en cuanto a su empleo, que estén claras que esa información es incorrecta, es falsa, que si se van a cualquier otra agencia del gobierno de Puerto Rico, esa agencia tiene que hacer las aportaciones al sistema de retiro o sea la Autoridad de Energía Eléctrica, se tienen que hacer porque es el mandato de ley. Que cualquier información contraria a esto es totalmente falsa. De hecho, el sistema de retiro, a la misma vez que salía esta información, emitió una comunicación. Eso te iba a preguntar, que cuál era la postura del sistema de retiro. Bueno, la comunicación del sistema de retiro, que es de su junta de síndicos, que es el organismo rector del sistema de retiro, desmiente totalmente esto. Todo empleado que se mude a una agencia del gobierno, que no se vaya con Luma, tiene derecho a recibir los beneficios del sistema de retiro, y esa agencia o la autoridad tienen que hacer la aportación correspondiente al plan de retiro, la aportación completa, que sea la regular más la deuda actuarial, y no tendrían ningún problema. En los sondeos y conversaciones que se han tenido sobre este proceso de decidir a dónde irse, los empleados le dan el mayor peso, Mili, no al salario, no a las condiciones de trabajo, es al sistema de retiro. Y el único sistema de retiro que garantiza un beneficio definido a los empleados que se retiren es el sistema de retiro de los empleados, porque Luma lo que propone a los empleados es un 401k que depende de lo que tú aportes. Eso es lo que te vas a llevar al momento de tu retirarte. Si tú empiezas a los 50 años a aportar un plan de retiro de 401k, de seguro cuando te retires no vas a tener suficiente dinero para vivir, y eso es algo que los empleados tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir si se van con Luma o no. Aparte de eso, Mili, es bien importante esa comunicación, que los empleados de la autoridad que tengan préstamos con el sistema de retiro y se vayan, Luma ha dicho que no va a descontar de los cheques de salario el pago al préstamo al sistema de retiro, y por ende el sistema de retiro tiene que acelerar la deuda y cobrarle a ese empleado primero de sus aportaciones patronales y las aportaciones que hizo el empleado al sistema de retiro, y si no se cubre completo el préstamo tendría que ir contra ese empleado para que lo pague, porque la garantía que tiene el sistema de retiro del pago es que se descuenta en el origen el pago del préstamo. Y cuando en una obligación de crédito se incumple con alguna de las obligaciones, y en este caso se incumple porque Luma no quiere descontar a los empleados de sus cheques esos pagos, el acreedor tiene derecho a acelerar la deuda y a cobrarle completo. Así que ese problema es algo que es importante que los empleados que estén en el proceso de decidir tomen en cuenta, porque se afectaría su relación de crédito con el sistema de retiro si deciden irse a Luma. A mí lo que me preocupa de todo este proceso, Luma entra el 1 de junio. Todavía Luma no tiene todos los empleados. Y con esto me voy a la pausa, licenciado. Regresa con usted y prometo que lo voy a soltar antes de su compromiso a las 11:30. A mí lo que me preocupa de todo esto es que no se está orientando al empleado. Lo que estoy observando es que se le están diciendo mentiras. Y eso es preocupante, porque entonces ya el 1 de junio... ¿a dónde van a pasar los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que decidan no irse con Luma? ¿A dónde los van a ubicar? O sea, los van a dejar ahí en el limbo. Hay que llevar a cabo un proceso de educación, de orientar a estos empleados. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso, licenciado, vamos a hablar de si queda pendiente con las cosas de la ley promesa, y rapidito lo suelto para que pueda conectarse a su próximo compromiso. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Llama la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 11:23 de la mañana y continúo con el licenciado Rolando Emanueli, experto en la ley promesa. Ya nos explicó, y eso es bien importante que estemos bien pendientes, se podría avecinar un aumento en los peajes, o se podría avecinar la privatización de los peajes, que a su vez, porque viene en un momento, 2 más 2 es 4, lo hemos visto ya en el pasado. Y esto surge de un documento que presenta FAF ante
un organismo, me puede ahora aclarar Rolando cuál es el organismo, que siempre se me olvida, pero esto es un acuerdo con los bonistas de carreteras y es una opción que se le presenta a la Junta de Control Fiscal y la Junta lo podría presentar en su plan de ajuste de la deuda, porque el plan de ajuste de la deuda va a ser enmendado. Así que, licenciado, lo resumí bastante bien, ¿verdad?, para no confundir a las personas. Correcto, sí, está bien resumido. Eso es un organismo que regula el mercado de bonos municipales y que las entidades que emiten bonos tienen que radicar documentos sobre el proceso de negociación que tengan o las emisiones, y AFAF tiene que someter periódicamente información sobre lo que está pasando con el mercado de bonos de Puerto Rico, y ahí es que aparece esa información. Claro, y esto se le presentará a su vez a la Junta de Control Fiscal. Correcto, eso sería parte de un acuerdo que estaría contenido en el nuevo plan de ajuste de deuda que la Junta está por someter. Ay, Padre Celestial. Precisamente vamos a hablar brevemente qué está pendiente ante la Junta de Control Fiscal en todo este proceso de la ley promesa, licenciado. Bueno, hay muchas cosas, pero algo que es significativo con el tema que estábamos hablando antes de la pausa es que la Junta radicó, para colmo, una segunda moción de gastos administrativos a favor de los honorarios y las comisiones de Luma durante este periodo interino que empieza el 1 de junio. Y eso es para que se le pague a Luma primero y completo, por encima de todos los demás acreedores, los bonistas, por encima del sistema de retiro, por encima de los gastos operacionales. Y eso va a poner a la autoridad en una situación más precaria. Tanto Lutier como el sistema de retiro de los empleados se opusieron y la vista se va a celebrar este próximo 28 de abril. La vista va a ser telefónica, no hay vista presencial todavía. Y ahí se estará discutiendo, ¿verdad?, el peligro que hay de que todas estas obligaciones del contrato de Luma, en vez de mejorar la situación financiera de la autoridad, la empeoren. Porque como hemos mencionado, la autoridad tiene un déficit actual por culpa del contrato de Luma, tiene que hacer un préstamo de 894 millones, esto va a llevar un aumento a la tarifa, esto va a llevar al desmantelamiento de la autoridad y por ende este contrato no beneficia para nada a la autoridad y eso es lo que se va a estar discutiendo ese día con la jueza Taylor Swain. Ahora, ¿quién sometió para que Luma sea la prioridad a la hora de pagar? La Junta y la autoridad. Pero es que eso no hace sentido, licenciado. Yo creo que esto lo hemos tocado en el pasado. Eso no hace sentido. Bueno, pero eso es lo que negoció Fermín Fontanes. Eso es lo que negoció Fermín Fontanes. Fíjate que la propia Luma admite que lo único que ellos tienen en juego aquí es su reputación, lo que signifique eso y lo que valga eso. Ellos no pierden nada y aquí el gobierno entregó todo a favor de esa compañía extranjera y para colmo quieren asegurar cualquier pago que se le tenga que hacer a Luma por encima de cualquier otro acreedor en la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que lo que se va a estar viendo en esta vista telefónica es si finalmente van a coger esta petición que hace la Junta para que se le pague esas obligaciones con Luma sea primero, antes que cualquier otra cosa en la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, aún cuando el contrato de Luma está ocasionando un déficit que está afectando las operaciones y que podría afectar la capacidad de la autoridad de salir del proceso de quiebra. De verdad que esto es insólito. ¿Qué otro asunto está en agenda pendiente, licenciado? Bueno, está en agenda obviamente si Luma va a tener la capacidad de entrar, eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero lo más importante... No tiene ni los empleados. No tiene los empleados, pero lo más importante sobre estos temas de promesa es que la Junta va a someter el cuarto, me parece que es, plan enmendado, en donde quieren tramitar todo esto a la carrera para que se vea en o antes del 15 de diciembre, porque el acuerdo con los bonistas del gobierno central dice que si antes del 15 de diciembre no se ha confirmado el plan, se resuelve el acuerdo. Y entonces ahora el próximo 28 hay una discusión, va a ser bien aguerrida, porque mucha gente se opuso sobre cuál debe ser el itinerario que la jueza debe establecer para cumplir con todas estas gestiones antes de esa fecha. Bueno, licenciado, la verdad que hay muchos asuntos pendientes y vuelvo y destaco lo de posibilidad de privatizar los peajes. A mí eso ya me está preocupando porque si ya lo plasmaron en un documento, eso lo que se está es abriendo camino para que entonces tengamos una privatización
de nuestros peajes cuando no es necesario. Licenciado, gracias por haber estado disponible. Nos conectamos el próximo jueves como de costumbre. Como no, siempre a la orden. Que estés bien, Mili. Y éxito. ¿Cómo no? Gracias.